¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Dulce Vanessa Sánchez Urbina y les vengo a hablar sobre el narcotráfico en el derecho internacional público. El narcotráfico no solo es un delito grave dentro de cada país, sino un problema transnacional que afecta seguridad, salud pública, economía y derechos humanos. Por esa razón, la comunidad internacional ha creado normas, tratados y mecanismos de cooperación para enfrentarlo. ¿Por qué el narcotráfico es un problema internacional? El narcotráfico es considerado un fenómeno internacional porque los cultivos, la producción, el transporte, la distribución y el lavado de dinero ocurren en distintos países. Un estado no puede combatirlo solo. Además, los cárteles operan como redes globales, usan rutas marítimas, aéreas y digitales y afectan la estabilidad de varios estados. Esto justifica la intervención del derecho internacional para coordinar acciones. También representa una amenaza a la seguridad internacional, ya que los cárteles pueden financiar grupos armados, generar economías ilícitas paralelas y desestabilizar gobiernos completos. Por ello, el narcotráfico ha sido reconocido por la ONU como un fenómeno que requiere cooperación multilateral, armonización legislativa, intercambio de inteligencia, tratados de extradición y mecanismos conjuntos de embargo, decomiso y persecución de lavado de dinero. Afecta tanto mercados y sociedades en toda la cadena, desde países productores hasta países consumidores, provocando problemas de salud pública, aumento de la demanda y expansión del comercio ilegal. Esta interdependencia obliga a que la comunidad internacional actúe bajo marcos como la Convención Única de 1961, la Convención de Viena de 1988 y otros instrumentos de cooperación. Es decir, que las drogas no se quedan en el país productor, viajan por rutas marítimas, rutas aéreas, carreteras internacionales, plataformas digitales y criptoactivos. Esto convierte el problema en una red global que requiere cooperación aduanera, policial y judicial. El control internacional de drogas comenzó en el siglo XX. La comunidad internacional empezó a firmar acuerdos para limitar el comercio de opio, heroína y cocaína. Con el tiempo, estos acuerdos se fueron unificando hasta llegar a tratados más completos. Por ejemplo, tenemos la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Unificó todos los tratados anteriores, clasificó las drogas en listas, impuso controles estrictos a los estados, creó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971, reguló drogas sintéticas como LSD, anfetaminas, etc. También la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Es el tratado más importante contra el narcotráfico, tipificó delitos vinculados al narcotráfico, obligó a los estados a cooperar, extraditar, congelar bienes, perseguir lavado de dinero y fortalecer fronteras. Además, impulsa la armonización de legislaciones nacionales para que los países puedan actuar de manera coordinada y efectiva frente a organizaciones criminales que operan a nivel transnacional. Asimismo, el narcotráfico involucra procesos que se desarrollan en múltiples territorios: la producción, el cultivo de cocaína, amapola, cannabis, el procesamiento, los laboratorios clandestinos, el transporte, las rutas terrestres, marítimas y aéreas, la distribución, mercados regionales y globales, financiamiento y lavado, sistemas financieros formales e informales. Por ello, el narcotráfico encaja como un delito transnacional en los términos de la Convención de Palermo del año 2000 sobre delincuencia organizada. Esta convención no se limita a las drogas, pero resulta fundamental ya que establece principios que refuerzan el marco jurídico antidrogas, como responsabilidad penal de las organizaciones, la cooperación transfronteriza y las medidas contra el lavado de activos. Uno de los aspectos más debatidos es el equilibrio entre la soberanía de los estados y la necesidad de cooperación global. El régimen antidrogas impone obligaciones que en la práctica condicionan políticas nacionales, por ejemplo, la criminalización obligatoria del tráfico, controles estrictos de producción, intercambio de información, sometimiento a fiscalización de organismos internacionales.
Además, el marco internacional contra el narcotráfico ha generado discusiones sobre el impacto que estas obligaciones tienen en los derechos humanos y en el desarrollo de los países productores, pues muchos estados señalan que las políticas de erradicación forzada, la militarización y las sanciones económicas pueden agravar la pobreza, desplazar comunidades y aumentar la violencia. También se debate si el régimen actual realmente reduce la oferta de drogas o si solo provoca el efecto globo, es decir, que la producción y las rutas se trasladen a otros países. A pesar de ello, los estados mantienen la cooperación internacional porque el narcotráfico afecta la seguridad global, debilita instituciones, alimenta la corrupción y financia redes criminales, por lo que se considera indispensable contar con un sistema coordinado que combine la prevención, la represión penal y el desarrollo alternativo. Instituciones internacionales y mecanismos de control. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito coordina programas globales, técnicos y de campo, elabora informes estadísticos, promueve buenas prácticas y actúa como órgano asesor. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, supervisa el cumplimiento de los tratados de 1961 y 1971. Evalúa los controles nacionales y puede emitir recomendaciones. Es un órgano cuasi administrativo con autoridad moral significativa, aunque sin facultades coercitivas. Un órgano cuasi administrativo es una institución que no forma parte estricta del Poder Ejecutivo, pero realiza funciones similares a las administrativas, como supervisar, regular, fiscalizar, registrar, emitir lineamientos o coordinar políticas. No es una autoridad plenamente administrativa, pero actúa como si lo fuera en ciertas materias técnicas. También tenemos la Comisión de Estupefacientes. La CND funciona como órgano normativo y político donde se discuten reformas al sistema y se decide sobre la clasificación de sustancias. Su funcionamiento influye directamente en la orientación del régimen global. La lucha contra el narcotráfico exige coordinación internacional debido a su carácter transnacional. Las organizaciones que producen, transportan y distribuyen drogas ilícitas operan simultáneamente en distintos estados, utilizan rutas que cruzan múltiples fronteras y recurren a sistemas financieros globalizados para lavar sus ganancias. Por ello, el marco del derecho internacional público ha desarrollado diversos mecanismos para facilitar la cooperación entre países. Estos mecanismos incluyen la extradición, la asistencia jurídica mutua, la cooperación policial, el intercambio de información y las políticas de control financiero. La extradición internacional. La extradición es uno de los mecanismos más antiguos y efectivos en la cooperación penal internacional. Consiste en la entrega por parte de un Estado a otro de una persona acusada o condenada por delitos cometidos fuera de su territorio, con el fin de que sea juzgada o cumpla una pena. Uno de los casos más conocidos de extradición en materia de narcotráfico es el de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa. Su extradición representa un ejemplo claro de cómo opera la cooperación internacional en el combate al narcotráfico. Estados Unidos solicitó su extradición porque el Chapo enfrentaba cargos graves en varias cortes federales, incluyendo tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, uso de armas de fuego, participación en una organización criminal transnacional. Los delitos afectaban directamente territorio estadounidense, por lo que el gobierno de Estados Unidos tenía competencia legal para juzgarlo. Durante años, México evitó extraditarlo por dos razones. Existía un criterio histórico de no extraditar mexicanos con facilidad. México argumentaba que debía ser juzgado primero por delitos cometidos en territorio nacional. Sin embargo, esto cambió después de sus fugas. Las dos fugas de El Chapo en 2001 y en 2015 mostraron que tenía capacidad para evadir el sistema penitenciario mexicano. Esto debilitó la confianza internacional en que México pudiera retenerlo. La fuga de 2015 por un túnel de 1.5 kilómetros fue un punto clave. Después de recapturarlo en 2016, el gobierno mexicano argumentó que la extradición era necesaria para evitar otra fuga y para cumplir con los compromisos internacionales contra el crimen organizado. La extradición se concretó el 19 de enero de 2017,
un día antes de la toma de protesta de Donald Trump. Fue trasladado a Nueva York bajo altísimas medidas de seguridad. En 2019 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, decomiso de más de 12,000 millones de dólares, y actualmente está recluido en la prisión considerada la más segura de Estados Unidos. ¿Por qué este caso es importante en derecho internacional? La extradición del Chapo demuestra cómo el narcotráfico moderno requiere cooperación internacional. Aunque era un ciudadano mexicano, su organización operaba en más de 50 países y enviaba toneladas de droga a Estados Unidos. Esto muestra que los cárteles no respetan fronteras, pero los estados pueden coordinarse para procesar a los responsables. La extradición en casos de narcotráfico se fundamenta en la Convención de Viena de 1988, que obliga a los estados a considerar el narcotráfico como delito extraditable. La Convención de Palermo de 2000 aplica cuando intervienen organizaciones transnacionales, tratados bilaterales y multilaterales que complementan las reglas internacionales. Estas normas obligan a los estados a no considerar el narcotráfico como delito político, lo cual es crucial ya que los delitos políticos suelen estar protegidos contra extradición y a procesar a personas vinculadas con este delito. El narcotráfico ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Ya no se limita a cultivos tradicionales o rutas conocidas. Hoy los cárteles operan con métodos modernos, tecnológicos y altamente sofisticados. Esto representa un reto enorme para el derecho internacional público, porque las formas de operación ya no son únicamente territoriales, ahora también son digitales, financieras y globales. Una de las formas más recientes es el narcomenudeo digital. Muchas ventas de drogas ya se hacen a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería encriptada o incluso la dark web. Los pagos se realizan con criptomonedas, lo que dificulta rastrear las transacciones. Hoy los cárteles ya no dependen solo del cultivo de plantas. Los laboratorios clandestinos permiten producir drogas sintéticas como metanfetaminas o fentanilo, que son más baratas, más potentes y más fáciles de transportar. El lavado de dinero es otra forma moderna de operación. Los cárteles usan empresas, fachada, comercio internacional, criptomonedas y sistemas financieros de otros países para ocultar ganancias. Sus métodos son las empresas falsas o sobrevaloradas, los restaurantes, bares, constructoras o compra de bienes de lujo o inmuebles en el extranjero. Todas estas formas modernas del narcotráfico hacen que el delito sea más difícil de combatir, por eso el derecho internacional público debe actualizarse especialmente en temas tecnológicos, financieros y de cooperación transnacional. Las viejas herramientas ya no son suficientes para enfrentar a organizaciones que operan como empresas globales. Como conclusión, el narcotráfico representa uno de los desafíos más complejos y persistentes para la comunidad internacional. No es solo un problema criminal, sino un fenómeno global que afecta la seguridad, la economía, la estabilidad social y hasta los derechos humanos. Por eso el derecho internacional público ha tenido que evolucionar, creando tratados, mecanismos de cooperación y marcos jurídicos que permitan a los estados enfrentar una amenaza que ninguna nación pueda combatir por sí sola. A lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha entendido que el narcotráfico opera sin fronteras y por lo tanto la respuesta también debe ser transnacional. Intercambio de información, extradición, cooperación judicial, lavado de dinero, control del tráfico digital y fortalecimiento institucional. Aunque existen avances importantes como las convenciones de 1961, 1971 y 1988 y los mecanismos modernos contra el crimen organizado, todavía persisten enormes retos: la corrupción, las nuevas tecnologías, las rutas globales y la capacidad de adaptación de los grupos criminales.